en la cual pues hemos crecido, nos hemos desarrollado y nos seguimos y esperamos morir acá, ¿no? ¿Cierto? A ella, muchísimas gracias por todas las cosas que nos ha dado y que nos seguirá dando, por supuesto. Y auguramos precisamente todo esto que estamos haciendo, ¿no?, para el desarrollo, ¿no?, de nuestra amada Barranquilla. Por eso la música de fondo que ustedes estaban escuchando, de fondo, estaban escuchando hace poquito. Para el conversatorio del próximo lunes no hay, debido a que tenemos Semana Mayor, la Semana Santa, por lo tanto nos queda para dentro de 15 días, para el 21 de abril. Y el 21 de abril entonces le toca a Rafael Gutiérrez Boza, con un tema bastante interesante de Rafael Gutiérrez Girardot, exactamente, no Boza y no Girardot, sobre los dilemas de la filosofía en Colombia, ¿no? Este es un tema bastante interesante, ¿cierto? Y más ahora que estamos hablando, ¿no?, de la filosofía. Ya murió, pero hay que mirar, ¿cierto?, el pensamiento, las ideas, la herencia que nos ha legado. Sí. Bien, en la noche de hoy nos acompaña el doctor. El compañero, profesor. Ajá. Doctor, compañero, profesor, amigo, colega, Rubén Darío Arroyo. Osorio. Ajá. Rubén Darío Arroyo Osorio. Sí. Bien. Dale a la mamá. Él es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Desarrollo Humano y Valores, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, PhD en Ciencias de la Educación y docente de tiempo completo de la Universidad del Atlántico. Ha publicado muchos ensayos sobre Kant, Maquiavelo, Hannah Arendt, Rosa de Luxemburgo, Cicerón, Séneca, Cioran, 4 libros de poesía y otros ensayos más también de literatura, ¿verdad? Sí, y crítica de cine. Es representante ante el Consejo Académico, director nacional de Acción de ASPO y de Derechos Humanos, y es también presidente de ASPO, ¿no? Secretario de nuestro sindicato de la Universidad del Atlántico. Él es muy humilde, ¿no?, de otras cosas. Sí, no. Lo denota esa parte. Y es especialista en el humanismo. El tema que hoy precisamente nos rescata es sobre el humanismo de Miguel Montaigne y la aplicación de este, ¿no?, a la educación. Sí, en concreto. Con ustedes, el compañero Rubén Darío Osorio. Arroyo Osorio. Todavía no se tomó la primera fría. Cuando se quedó mirando así, se equivocó otra vez. Bueno, bien. Que conste que así me lo colocaron en el... Arroyo Osorio, compañero. Arroyo Osorio. Bueno, era para ponerle un poquito de humor a la cosa. No, primero agradecer a los profesores y administrativos, menos a los administrativos que los profesores, que contribuyen para que este conversatorio permanezca, desde que lo hacíamos allá en el Teatro Mira de la Rosa, que inclusive todavía estaba vivo el profesor Asa y otros personajes, profesor Pérez. Segundo, para decir que estoy un poco enredado aquí entre papeles, porque tengo 3 versiones de este tema. Un artículo publicado en una de las revistas de la facultad, el otro que había mandado antes, pero era muy largo, y un apretado resumen con muñequitos, que yo se lo mando a los estudiantes para que no fastidie tanto la lectura. Entonces voy a hacer una combinación aquí del resumen con otros datos. Como el compañero ahí mencionó algunos autores, yo siempre, sin ser tan sistemático, me gustan ciertos autores y ciertas temáticas, ¿verdad? En una de ellas encaja Miguel Montaigne, o de Montaigne,
cuyo nombre en realidad es Miguel Esquien López, pero se acostumbró a la usanza del Renacimiento saliendo del medieval, que tomaban el nombre de la zona, de la región, de un gran castillo, una gran hacienda que compró su padre de Pierre, que además era un gran comerciante, pero también fue alcalde de Burdeos. Y él cambió el nombre también por, como lo que sigue, el resto de familia, porque se dice de varias versiones que si bien el padre era aristócrata millonario de España, la mamá era de ascendencia judía. Y entonces había llegado a España en la persecución, que ya saben cómo fue de inhumana. Entonces, como yo soy profesor de filosofía antigua, que Numa me dio ese espacio ahí porque delante lo tenía, entonces yo trato ahí con los presocráticos, pero también con el periodo helénico, ¿eh? De Séneca, el Cicerón, los escépticos, Pirrón, Arcisilao, Carneades, es donde él encaja, porque Miguel de Montaigne fue un erudito en alguna medida, aunque otros dicen que fue muy disperso, porque no tenía unidad temática. Y en su introducción él dice que él lo que escribe es sobre él, sobre lo que sea, por decirlo de alguna manera. Y en lo que él escribía o escribió, él tiene un volumen por ahí de los ensayos completos y los ensayos selectos, se ven que escribe sobre los caballos, sobre los caníbales, sobre la guayuvia, sobre la guerra, porque además tuvo un papel fundamental en la política, porque su padre, siendo aristócrata, le dio una primera educación entre campesinos y labriegos de las tierras de él para que aprendiera la vida de los pobres. Y después le contrató un profesor para que le enseñara latín, porque era el idioma de la aristocracia y muy importante en Francia y en España e Inglaterra. Y ese profesor no sabía nada de español. Y todos los que le hablaban en español, de modo que quedaba prohibido hablar con él si no sabía latín. Entonces la familia aprendió un poquito de latín y Miguel de Montaigne aprendió el latín y se le fue olvidando el francés. Después lo mandan a la escuela en Burdeos y en la universidad y se forma como abogado, porque el padre también quería que participara en la política. Pero más que para enriquecerse, para decirlo como decía un pensador chino que no más conoce, servir al pueblo de todo corazón. La sincrotesis. Entonces, Miguel Montaigne, bueno, escribió el latín de los 4 a los 6 años. El papá contrató a ese sabio alemán que no hablaba nada de francés, y luego fue casi el idioma materno de él, pero también fue cultivado con la música, el teatro y las artes en general. Entonces, teniendo el latín bien dominado, él se volcó por el estudio de los clásicos grecolatinos. Por eso se hace amigo después de Etienne de la Boëtie, que también era un gran ensayista, ¿verdad? Que escribió el libro de discursos sobre la servidumbre voluntaria, y donde plantea ya una teoría de la desobediencia civil y precursor del contrato social de Rousseau. Entonces, por eso es que ellos se hacen tan llave, que cuando murió Boëtie entró en depresión y se retiró de todo la vida que tenía de diplomático, porque también participó en diálogos y en conversaciones de paz, debido a que en ese momento hay guerra religiosa entre cristianos y protestantes. Entonces ambos participaron en eso y tenían esa identidad común. Entonces tenía el apoyo del padre para que no se distrajera tanto con los juegos de azar en la casa, en el vino,
y que tampoco fuera un comerciante tacaño. Estoy citando literalmente de un artículo sobre Monday. Un comerciante tacaño, sino que fuera formado en política y que ocupara altos cargos de dirección. Entonces, primero, la primera letra como tutor en el colegio de Guillén de Burdeos, y allí ya tuvo sus primeros choques con los profesores por la disciplina que tenían, por la forma memorística que vamos a adelantar, que es como la idea transversal del texto. Después estudió en Burdeos Derecho, y con su disciplina y su imaginación, a veces como idealista, soñador, a veces escéptico, tampoco se puede clasificar como un escéptico radical a la idea de los precursores de esta posición, Pirrón o Arcesilao, eso que ya mencioné, y cultivó las amistades entonces en la aristocracia, porque también tuvo el apoyo de Carlos IX, ¿verdad? Y ocupó un cargo de gentilhombre de la Cámara de Caballeros de San Michel, cerquita del castillo de él, impulsado por Etienne de la Gautier, que ya había mencionado, entrañable amigo cuya muerte le hizo entrar en un letargo de melancolía que superó, pero que duró muchos años, y él se retira de todos los cargos públicos y se va a su casa, donde tiene una biblioteca, y en las literas, en las divisiones, empieza a colocar, como decimos ahora, citas de los latinos y de la Biblia, especialmente de los grecolatinos. Ya aquí en este texto están todas en latino, pero no las recogí porque se hace muy largo. Entonces se retiró del ambiente cortesano y se alejó del mundo entero, y se casó con una señora Francisca de Chassis, también hija de un parlamentario que lo impulsó al logro de su cargo como diputado. Entonces quiere decir que también tenía relaciones, contó con suerte, y fue apoyado por Enrique de Navarra, Margarita de Francia y Catalina de Medici, que también tenía ahí como una relación con Maquiavelo, los Medici. Que prácticamente la famosa noche de San Bartolomé. Exactamente. Alcanzó entonces la alcaldía de Burdeos, ya va teniendo un cargo, ¿verdad? También fue consejero del Parlamento y realizó varios viajes a Suiza, Alemania e Italia. Entre la gestión política y el afecto de su esposa lo marcó entonces la fatalidad, porque tuvo 6 hijas y de las cuales murieron 5. Como no tenía heredero masculino ni con quien conversar sobre sus cosas, entonces se profundizó en la oscuridad de sus desdichas y se retiró a ese castillo de San Michel, que es el de la foto que yo tenía por aquí cuando empecé, y se dedicó al estudio de la lectura de esos poetas dramaturgos como Ovidio, Virgilio, Sófocles, Eurípides, Horacio, Cicerón, Sócrates, Platón, Séneca, Pirrón y Epicuro. Aquí voy a hacer algunos comentarios entre líneas de cómo lo que él escribió tuvo relación con esos y con otros, que yo me atrevería a decir, como decía un compañero por aquí, que fue precursor de Descartes, pero también de Kant, porque tuvo una posición crítica entre el racionalismo y el empirismo. Ajá. Entonces va reflexionando, y también de Epicuro, que es Millán. Entonces va reflexionando y empieza a escribir, publica la obra de Raimundo de Savoy, ¿verdad? Y él, a pesar de que es un texto breve, dice que está cargado de una posición que después la Edad Media, tanto la patrística como la escolástica, insisten en plantear primero una división o separación entre la razón y la fe. Y esta obra de Raimundo de Sahagún trata de conciliarlas. Pero lo que destaca Montaigne de esa obra es que estaba bien escrita y además transpiraba mucha piedad, porque él tampoco abandonó el cristianismo del todo. Sus ensayos, porque fue el que creó esa palabra, porque antes decían era discurso o otra cosa, cuyos subtítulos es definición y ejemplo de un modo literario de explicarse. Esa
traducción, esa definición, la tomé precisamente de Stefan Zweig, de quien se dice que es uno de los textos sobre Miguel Montaigne más completo, ¿verdad? Porque además él maneja en sus pies de página lo que este cita en latín. Entonces, preocupación por la confrontación entre el yo y el mundo, quiere y hace una pintura del yo, de él, muy personal, que es una de las características del ensayo genuino o fundacional. Después el ensayo ha sufrido mutaciones, ahora quiere ya que el ensayo sea una disquisición, pensando siempre en lo cambiante del hombre, en sus opiniones y decisiones, diariamente. Por ello se queda con la divisa del conócete a ti mismo, que se le atribuye a Sócrates, pero también a Tales. También son importantes sus reflexiones de sobreponerse al miedo a la muerte, recurriendo tanto a Demócrito como a Epicuro. Ya saben la carta de Meneceo, y que además del placer no hay que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte cuando llega ya no estamos, y cuando estamos la muerte no está, porque la vida son sensaciones, y si cuando morimos no hay sensaciones, entonces no tenemos por qué preocuparnos tanto por morir, que tanto uno se preocupa que muere antes de lo que le tocaba, ¿verdad? Entonces, eso él dice que en concreto que de todos modos vamos a morir, pero tampoco hay que perseguir la muerte, sino que hay que evitarla con el cuidado del cuerpo de sí, y por eso él comparte tanto con Séneca como con Sócrates, y que ambos tienen esa idea. Del primero le otorga razón en advertir que los dioses no se entrometen en los asuntos humanos, en este caso Demócrito. Y del segundo porque siente que estamos vivos y muriendo al mismo tiempo, a la manera de Heráclito, el ser y el no ser. Pero al nacer prima la vida, y al morir ya no hay nada, ni vida ni dolor, por tanto tampoco temor. Entonces yo estaba diciéndole a unos compañeros y que es como contradictorio festejar los cumpleaños, porque cada uno vez que uno cumpleaños se va acercando más a la muerte, aunque se pongan plásticos y toda la liposucción y todo eso. Acuérdate del aforismo de Ciorán. Exacto. El cumpleaños es el recuerdo del inconveniente de haber nacido. Exactamente. Entonces, de Séneca reivindica que la vida es feliz y no tan breve, como parecía el título de la obra de Séneca, La brevedad de la vida. Porque si perdemos el tiempo en oficios inútiles, la humanidad pasa el tiempo como si no hubiese hecho nada útil, y así la vida se siente breve. Ya muy anciano, no nos alcanza el tiempo para armar proyectos trascendentales buenos para la humanidad. Fíjense que él es un humanista de corte burgués, si se quiere, aristocrático, pero él siempre piensa en la humanidad y en los demás. Dice que si uno no se pasa la vida sirviendo a otro, tiene una vida en vano, y eso lo decía Sócrates. Si uno no se pasa la vida sirviendo a otro, tiene una vida en vano, y eso lo decía Sócrates. Entonces también se preocupa por el dominio de sí, del espíritu, del gobierno del cuerpo, la voluntad que guía el trabajo, la laboriosidad, y rechaza la pereza y la imitación a otros. ¿Se acuerdan de Sábato, verdad? Que excelentes personas se creen sabias y buenas, inteligentes, porque pasan imitando a otros, hasta la manera como hablan, como visten. Bueno, es decir, que él reivindica la autonomía. Exactamente, o sea, el lado de Sapere y la ilustración y toda la carreta esa que nos dicen de Kant, pero él quiere vivirla. Y no se arrepiente de los errores y de todo lo malo que ha hecho, pero quiere ser mejor, siempre perfeccionándose. La divisa que él se plantea como escéptico, voy a decir enseguida, un escéptico metódico, que es ahí, o sea, ¿qué quiere decir trascender la duda? ¿Qué puedo conocer? Gracias. ¿Qué puedo conocer? No es el dogmatismo que afirma estar en posesión de la verdad, ni la opción de la filosofía académica que dice que la verdad está por encima de la inteligencia. Tampoco es el escepticismo sistemático radical
de sexto empírico o de Pirrón, pero sí con un escepticismo metódico a la usanza de Descartes, con una suspensión del juicio. Procura buscar siempre la verdad sin afirmar que la ha encontrado aún. Dudar para seguir indagando por evidencias. Digo yo aquí, como diría Descartes, en 597 Tatán. Para alcanzar su posición, para matizar su posición epistemológica, Montaigne afirma, voy a citar, no se ve en un mundo solo. Parece que se apagó. Sí, no se ve en un mundo si solo mira su propia niebla. Montaigne persigue buscarse a sí mismo, buscar con los demás, porque aún que seamos diferentes, los humanos tenemos asuntos comunes, como por ejemplo las limitaciones. En este caso, las limitaciones del conocimiento, ¿verdad? Las debilidades, el sometimiento a las grandes leyes entre el nacimiento y la muerte, o sea que siempre está metiendo ahí el cuento de la muerte. También sueña con la formación de un hombre no alterado ni corrompido por los prejuicios, por los privilegios, las leyes, los jefes, las religiones, las costumbres, como si fuéramos una hoja en blanco. Yo me acordé de otros pensadores que hablan de las tábulas rasa, ¿verdad? De John Lewis y Jung. Entonces, también el escrito con que cada hombre se inmortaliza, o sea, para él es importante no tanto ser crítico y decir, sino dejar testimonio, dejar sus escritos, como diría Borges, para nuestros días. Sin embargo, Montaigne no asume la ataraxia de Pirrón ni la total separación del hombre con el mundo. Cede ante las costumbres y las leyes. También quiere un punto medio. No se atreve a lanzarse al vacío. Sí. Cree que se puede lograr la buena vida del sabio y su relación con los demás. Aunque se exige encontrar un espacio para sí, sin dejarse permear o distorsionar su yo, sí, sin imitar ni seguir ciegamente, pretende superar y soportar el abstente del estoico, ¿verdad? El abstenerse del estoico. Entonces dice que habrá que alejarse de todo lo que te aparte de ti mismo. Y voy a citar: lo primero en el mundo es saberse pertenecer y conocerse a sí mismo, y lo que le atañe, y sabrá que conociéndose no tomará nunca lo ajeno creyendo que es suyo. Ya estando viejo y cansado, si no aportas, no pidas. No seamos inoportunos, pesados e inútiles. Entonces aquí ya voy a hablar de la educación y tal. Propuestas o orientaciones pedagógicas. Él plantea una educación renovadora en su contexto del siglo XVI, una promoción de una práctica pedagógica que se apoya en la observación y la experimentación. Eso lo van a llamar después que una educación activa. La escuela nueva y ¿verdad? Los franceses y aquí Agustín Nieto Caballero y Fecode en lo último. Lo anterior será la base de una personalidad firme, persistente, a través de una disciplina del endurecimiento, cuerpo sano, en espíritu sano y recio, con base en un estoicismo moral, dominio de sí mismo, de la conversación, el ejercicio de la diplomacia y el desapego de los bienes materiales, además la preparación del alma para lo trascendental, o sea, para la muerte, dice yo con letra en pie de página. No, para él no es importante buscar la fama ni el reconocimiento de otros, quizás sin merecerla, sino trabajar por unos ideales y unos valores como la libertad, la justicia, la equidad, el respeto, la autonomía. Y si se oponen contra nosotros, no hay que desanimarse ni dejar que el alma se turbe tanto que nos paralice nuestros propósitos. Entonces Numa es del pacto histórico y Petro está condenado al fracaso. Entonces no te vas a suicidar, pero
tienes que seguir en tu idea, o te pasas para otro partido más duro, ¿verdad? Bueno, entonces, es muy grave dejarse arrastrar por la masa, por la simple mayoría, cuando esta es acrítica. Caemos en una especie de esclavitud si predomina en nosotros el afán de reconocimiento. En alguna lectura que hemos compartido con otro grupo, con otras personas, dice que él es muy aristocrático, pero ahí la masa no se refiere a la mayoría solamente y a la gente común y corriente, sino a la masa que no está cultivada, como él va a decir más adelante, al discípulo, que no se puede discutir con todo el mundo, ni tampoco convencer a otras personas que ya tienen su dogma cerrado, como los del cambio, los de Uribe. Uno no va a convencer a un uribista nunca, ¿verdad? Un uribista va a convencer a un uribista. Ajá. La educación será siempre antirretórica. Un rechazo total al memorismo crítico, a la pedantería libresca, dice él. También la educación tiene que tener disciplina, pero sin castigo corporal. ¿Se acuerdan que antes era la letra con sangre entra? El educando será un hombre de letras y de armas, de mundo y de conciencia, hábil en la lengua clásica que aprenderá hablándola. Para el caso de él, es la lengua clásica. Me va a decir después que hay que aprender de las lenguas de los vecinos. Quiero un discípulo razonador que asimile críticamente los intereses de su aprendiz para el encuentro de juicio rector, no ampulosos ni divorciados de la vida real. Enseñar, hacer señas, buscando decisiones. Lo que hemos estudiado, licenciatura y educación, cuando uno estudia currículo, dan como 10 currículos de clase, y entonces hay una teoría del aprendizaje desde los intereses de los estudiantes, o sea, estudiantes, no el alumno, que es sin luz, ¿verdad? Y aclaran todas esas cositas. Que el maestro no hable solo, como habla ahí, papá, y a veces leen, y se cruzan de rodillas, y se llenan el perfume, y dicen el llavero. Sino, haciendo la clase magistral, eso es negativo. Que entable conversación con su educando, que éste haga observaciones, reflexiones y preguntas nuevas. Aquí va a tirar una cosa importante. Se buscará una apropiación de las ideas con explicaciones fundamentadas, porque la verdad y la razón son comunes a todos y no les pertenece más al primero que las dice que al que las dice después. Y entonces hace una metáfora. Las abejas liban en las flores, pero la miel que hacen es suya y no del tomillo o la mejorana. Las partes tomadas de otros, el discípulo las transformará y mezclará para hacer obra suya. Su juicio, para hacer su juicio, porque su educación, su trabajo y estudio no miran más que el afán de formarse. Reitera que en la enseñanza es indispensable interconectar teoría y práctica. Ahora dice que en la praxis no se puede enseñar algo con solo el acto de decir. Santo Tomás y Agustín coinciden ahí en los libros que se llaman de Magíster y Maestro. Tampoco a bailar viendo bailarines, ni usar la pica, ni el laúd, ni a maestrar los caballos, o a tener buena voz sin ejercitarse en ello. Yo me llamo, ¿verdad? Están siempre diciéndole todas las correcciones. El discípulo que él quiere formar debe saber administrar el silencio. Pitágoras, para entrar a la escuela de la teoría, tenían que guardar silencio, además tener una disciplina de no comer habas, no recoger las cosas del suelo, no pasar por la escalera, y esas cosas, pero dice, el silencio. La prudencia y hablar con claridad y contundencia de argumento, no de fuerza ni de temeridad. No reprochar a otros lo que ellos no quieren cambiar, ni chocar con todo lo que no sea de nuestro agrado, ni imponer razones. Es decir,
debemos ser sabios sin pompas ni envidia. ¿Quién escribió ese artículo? Rubén Darío Arroyo. Ah, pero es que ese man es mamerto, entonces lo eliminan, ¿verdad? Entonces, porque tiene una ideología, el artículo es malo, ¿verdad? Antes era peor, pero ya hemos sido más tolerantes. No representar más de lo que realmente se es. Será descortés y pueril. Disputar sí, pero cuando sea indispensable y con adversarios dignos, aprovechando los elementos que sirvan mejor, y no todos al mismo tiempo. Hay que ser pertinente, respetuoso y breve, rindiendo armas a la verdad en cuanto sea reconocida. Porque a veces uno tiene una idea, pero le demuestran, como la dice con pruebas apodísticas, ahí se descarte, y la gente sigue en la idea, lo mismo en la idea. En la enseñanza de la historia son importantes los hechos, los lugares, los nombres, pero más las causas, las motivaciones humanas de los hechos, sin muchos datos, más que dejar al discípulo saciado, dejarlo sediento. Y va a decir por allá que más que enseñar y saber, dudar me agrada. El maestro enseñará siempre mirando el mundo y hacer que el estudiante lo mire, que vea y conozca juicios, decisiones, situaciones sanas y también las malsanas, complicadas, y vaya ajustando a su modo de vida y aprendiendo del bien, de la rectitud, pero también del mal. También Séneca tiene esa teoría de aprender el mal, y después Sabater lo difunde, lo que nosotros somos aficionados a Sabater. El maestro enseñará, filosofía, fiesta y tiempo apacible, porque a veces a los estudiantes no les gusta la filosofía, como tampoco las matemáticas, ¿verdad? Para él, Montaigne, la enseñanza de la filosofía no debe ser ergotista, el cogito ergo sum, argumentar y decir, exagerando el sistema de argumentación, ni volverla una ciencia quimérica y vana, sin aplicación en la vida práctica. Nada de tiesura y ceño fruncido. Es error presentar las verdades, máximas o pensamientos filosóficos como inaccesibles. ¿Tú estudias Hegel? Sí. Pero Hegel es muy difícil. Y Platón y tal. Entonces la gente dice, no, yo por qué no estoy hace años. Entonces, eso son esas recomendaciones que él hacía. Su abordaje debe ser agradable, incluso divertido, jovial, entre comillas, fiesta y tiempo apacible. Y el que la enseñe tendrá un alma reposada, serena, semblante contento, agradable, porque el gozo interior es el testimonio más seguro de la sabiduría. Entonces uno tiene que estar tranquilo, la modestia. A veces los alumnos le tienen miedo a los profesores. Para ser profunda, la filosofía no tiene muchos terminijos, ni muchos artificios. La filosofía serena las tempestades del alma, enseña a resistir las fiebres y el hambre, no valiéndose de principios imaginarios, sino palpables, no en cimas inaccesibles, sino en superficie plana, fértil, floreciente, donde se contemplan todas las cosas. Está en la educación de los niños. Es un ensayo que rescataron después su hija adoptiva, que es la que publica el libro, porque esta es una carta que él escribe a una señora que le hace una consulta, y esa carta se convierte en uno de los ensayos como central, que se llama La educación de los niños. Aquí yo tengo de esa editorial Orbis, azul con letras doradas. Algunos otros temas de sus escritos son sobre la tristeza, la ociosidad de los embusteros, la constancia, el miedo, de cómo filosofar es aprender a morir, de la fuerza de la imaginación, de las antiguas costumbres, la embriaguez, la conciencia, de cómo nuestro deseo crece con las dificultades, etc. También la defensa de Séneca y de Plutarco, pero igualmente admira a Sócrates en su deseo de vivir simple y naturalmente, sin presunción de conocimientos y sin pompa, sin excesos de propiedades, saber vivir, cuidar de sí, vivir en armonía con la naturaleza
sin esperar a lujos, ni esperar nada a cambio del otro, sino esperando y buscando lo mejor que pueda hacer cada uno para sí mismo y para los demás, sin abrumarse por las dificultades. Y aunque Sócrates fue juzgado, nunca buscó salvarse cambiando la versión de los hechos, no quiso demostrar nada a nadie, sino a sí mismo quién era, sin elevarse en ningún modo, más bien se rebajó y retrotrajo al punto original. Ensayos completos, ¿verdad? Del parecido con los hijos, otro tema de la vanidad, la administración de nuestra voluntad. Una recomendación especial para el educando es el hablar sencillo, porque según él no es prueba de justicia la abundancia de palabras, como decía Tales. Así no hay que ir a la casa de argucias ni adornarse demasiado con palabras nuevas recién impuestas, ¿verdad? El empoderamiento, la invisibilización. Entonces todo el mundo repite esas palabras cuando ya no a significar nada, ¿verdad? Entonces van a empoderar a los asesinos, a los paramilitares y a todo el mundo lo quieren empoderar porque son astutos, impuestas, desgastadas por el abuso, apartándose del tema y del objetivo en cuestión. Ya estoy terminando. También el escritor será conciso y sustancioso. Por ello es importante conocer bien nuestra propia lengua y la de los vecinos con los que mantenemos relaciones más frecuentes. En este caso con Estados Unidos, porque después nos suben los aranceles y no podemos contestar. Conocer del teatro, la literatura, la política sana. La política sana no es apartando la moral y la ética de la política, como pensaba otro man de Florencia, ¿verdad? En el Príncipe. Sin que sea una clasificación exacta del pensamiento de Montaigne, de quien dicen muchos de su dispersión. Sí acogió mucho de la ética helenística, le interesan los actos morales, la libertad, la responsabilidad, el acto moral mismo, buscando una exégesis de la intención. ¿Se acuerdan ustedes que en educación, tanto Piaget como Colbert, para ellos es muy válido la intención, ¿verdad? Para ser consecuente con sus búsquedas, Montaigne no se arrepiente de sus errores, los reconoce como parte de su limitación humana. Nunca dice que su conducta haya sido perfectamente razonable. Su autosatisfacción reside en el interior, independientemente del éxito o el fracaso en la exterioridad. Solo para tocar tangencialmente, destacamos su rechazo a la ociosidad, afirmando que como las tierras no cultivadas, aun siendo buenas, dejan de germinar plantas dañinas, es decir, necesitan ciertas simientes para hacerlas útiles. Así, las personas ociosas no se someten a ciertos frenos ni se contienen a sí mismos, se lanzan desenfrenados de aquí para allá y de allá para acá, estando en todas partes, es decir, no estando en ninguna. Él mismo quiso gozar solo de su reposo cuando se retiró de la vida social y política. Pensaba que se hacía fuerte y tuvo que reaccionar para retomar sus inclinaciones y oficios por la meditación y la escritura. Ya habíamos dicho que con la muerte de ese amigo él quedó como devastado. Sí, entonces algunos dicen que estaba como muy sospechoso esa relación, pero es que como él era discípulo de Séneca y de Cicerón, esos dos filósofos son muy contundentes en lo que es la amistad, cuando él piensa que uno piensa en el amigo como si fuera de uno mismo. Y sobre la mentira afirma que es un arte peligroso, se ejercita por falta de memoria, ya eso es muy socrático, o por abuso de ella, ahogando la historia con detalles y falsedades. Estos falseadores necesitan una buena memoria para practicar este arte peligroso. Por ello se afirma que el débil de la memoria no se debe meter a mentiroso, porque tiene que repetir y después ahí se lo cogen. Acá nosotros decimos que primero se coge a un mentiroso que a un ladrón, pero eso lo dijo Montaigne, no la abuela. Eso uno lo dice de otra manera.
El pensador aquí tratado concluye que mentir es ir contra la conciencia, no correspondiendo más a quienes hablan contra lo que saben o con lo que no saben. Porque hay gente que sabe todo, ¿verdad? Pues, aparentemente. Su juicio será contundente. La mentira es un maldito vicio, porque no somos más que hombres, y los hombres solo se entienden entre sí merced a la palabra. Si conociéramos el horror de la gravedad de la mentira, la perseguiríamos a sangre y fuego, como otros crímenes. Sin embargo, se castiga con maltratos duros a los niños por inocentes errores. Por tanto, hay que refrenar desde temprano la mentira y la terquedad. Este es de la edición de Orbis. Los ensayos ya en la primera parte, que fueron publicados por una hijastra o hija adoptiva, porque como ya dije, de las 6 hijas que tuvo, 5 murieron. Y bueno, ahí... Igual que Marcel, ¿no? Han salado los márgenes. Entonces, ya para terminar, no sé si coincidir o apartarme de esa calificación que le dan a Montaigne, que es disperso. Pero no sé si uno es disperso con tanta información de tantos clásicos, porque él se propone el objetivo de escribir sobre él, pero cuando lo escribe, recurre a los clásicos y hace largas citas, y además que las hace en latín. Escribía lo que sea, me dije, hasta de las flatulencias del mismo. Pasamos entonces.